Amigas y amigos, señoras y señores, cordial bienvenida. Ya presentamos para todos ustedes Facetas, porque estamos donde otros no están, a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Estamos muy contentos, aunque de mucho tiempo volvemos a presentar Facetas a través de la Internet, pero estamos seguros que nuestra presencia siempre de alguna forma tratará de llenar esos espacios a veces de conocimiento, en fin, de lo que ya es habitual en la presentación de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos. Transmitimos desde Potosí, República de Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Facetas es un programa de redes sociales. Sean todos bienvenidos. Este es un programa que está saliendo en fecha 27 de abril del año 2026. Tenemos en cuenta que este programa estará mucho tiempo en nuestra biblioteca, en nuestro canal de YouTube. Y cuando usted tenga la gentileza de ingresar a nuestro canal, también se dará cuenta que ya en 2 hasta 3 oportunidades están ahí las grabaciones. Tuvimos no la delicadeza, sino tuvimos el privilegio de dar lectura a algunos de los capítulos más importantes, no todos, una mínima parte. Iremos ampliando esta lectura, es decir, iremos dando lectura más continua, pero como les digo, fueron 2 o 3 capítulos en donde hicimos conocer breves reseñas históricas, no de la vida del general René Barrientos Ortuño, sino a propósito de esa pregunta que hasta ahora sigue flotando y es posible que nunca tenga una respuesta. ¿Fue accidente o fue atentado la muerte del general René Barrientos Ortuño, que fue presidente de Bolivia en 2 oportunidades? En la primera, gobierno de facto, ingresó al poder a través de un golpe de Estado, un 4 de noviembre del año 1964, y 2 años más tarde fue ungido como presidente constitucional de la República de Bolivia, con su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas. Y cabal y coincidentemente, amigas y amigos de Facetas, debo decirles que en este 27 de abril se recuerda 61 años de la muerte del general René Barrientos Ortuño. ¿Fue accidente o fue atentado? Reitero, es una pregunta que va a seguir flotando en el aire. Pero como les digo, de manera periódica voy a seguir haciéndoles conocer el contenido de esta hermosa bibliografía que ya he presentado en varias oportunidades y lo vuelvo a hacer con el mayor gusto. Esta es la obra Barrientos, accidente o atentado. Y esta es una obra que le pertenece al abogado cochabambino Tomás Molina Céspedes. Y si él nos va a ver o nos está viendo este programa en la ciudad de Cochabamba, vaya un saludo. Gracias a esta su producción que tengo en mis manos. Este es un libro que lo tengo en mi poder desde el año 2009. Fue adquirido en una librería de la ciudad de La Paz. Y de verdad es un libro muy, pero muy interesante. Hoy en esta oportunidad, es decir, en este lunes 27 de abril del año 2026, voy a hacer una reminiscencia de lo que exactamente ocurrió en esa fecha, pero el año 1969. Es importante que vayamos de esta forma conociendo la historia de nuestra patria, la historia, la bibliografía, los hechos, los altos, los bajos, en fin, hubo de todo en la presidencia de todos y cada uno de los presidentes de Bolivia. Como alguien diría, una de cal y otra de arena. Y esta obra, reitero, escrita muy bien estructurada por el abogado cochabambino Tomás Molina Céspedes. Barrientos, accidente o atentado. En su página 127 hace una reminiscencia de esta muerte repentina en Arque. Para ser un mito hay que morir trágicamente. Eso lo dijo Carlos Diego Mesa Gisbert. Arque o Tacopaya.
La mañana del domingo 27 de abril de 1969 era de pleno sol. Nada hacía presagiar la tragedia. Días antes, Barrientos había viajado a la ciudad de Santa Cruz, volvió a Cochabamba a primera hora de aquel domingo, y en su agenda figuraban dos importantes reuniones en el campo, una en Tacopaya y otra en Arque, donde lo esperaban masivas concentraciones de campesinos. El primer lugar de visita era Tacopaya, población a la que día antes y ese mismo día se trasladaron las principales autoridades de Cochabamba, a la cabeza del prefecto coronel Guido Humérez, junto a muchos periodistas. En Tacopaya debía realizarse la concentración más importante por la cantidad de campesinos y mineros de la zona que había invitado al presidente, y a ello se debe que solo 6 funcionarios, el mayor Guido de Ugarte, director departamental de tránsito, y los tenientes Mario Bolívar, Hugo Sainz, Freddy Quiroga y el suboficial Felsi Natuch, más el fotógrafo de la prefectura, Jorge Niño de Guzmán, estuvieran en Arque, aunque corresponde aclarar que también estos se trasladaron inicialmente a Tacopaya, de donde regresaron a Arque por orden del prefecto Humérez. En Tacopaya esperaban al presidente periodistas y fotógrafos. En Arque, como tenemos señalado, dice esta obra, solo estaban el señor Jorge Niño de Guzmán Heredia, fotógrafo de la prefectura del departamento de Cochabamba. Además de las personas mencionadas, en la población de Arque que esperaban al presidente y que participó en los actos de aquel día, no había ninguna otra persona extraña en el lugar. Arque es un pueblo pequeño donde todos se conocen, por lo que es muy difícil pasar desapercibido. En concreto, en medio de la población de Arque que esperaba al presidente, no había ningún otro miembro del cuerpo de seguridad que llegó aquel día o día anterior a la población. El alcalde y las autoridades de Arque, así como los testigos y funcionarios nombrados, no conocieron ni vieron a ningún otro militar presente en Arque el momento de la tragedia. El suboficial de la Fuerza Aérea que acompañó al teniente Estíbaliz en el primer vuelo a Arque, miembro del cuerpo de seguridad del presidente Barrientos, inmediatamente después de dejar el material deportivo, regresó en la misma nave. Todo el pueblo de Arque es testigo de esta verdad. Entonces resulta extraño que este suboficial haya aparecido en Arque inmediatamente después de la caída del helicóptero, como se verá más adelante. Y la única posibilidad de su presencia en el lugar aquel día es que el helicóptero, luego de despegar de Arque, en su primer vuelo, se posó en uno de los cerros vecinos y lo dejó siguiendo un plan estratégico de seguridad del presidente. No hay otra explicación, se dijo. Señoras y señores, estamos prácticamente dando lectura a esto que es importante porque esta pregunta sigue flotando en el aire histórico de Bolivia. ¿Accidente o atentado? ¿Cuál de las dos es causa de la muerte de René Barrientos Ortuño? A su llegada a la base aérea de Cochabamba, Barrientos pidió a uno de sus ayudantes ir a su casa de Capacachi para traerle su sombrero y acto seguido ingresó al casino militar. El sacerdote Miguel Ángel Quipes, a quien le decían el padre Miki, muy amigo de Barrientos, relata de la siguiente manera su encuentro con el presidente aquella mañana. En cuanto llegué a la base militar a horas 8 de la mañana, me dirigí al casino donde estaba el general. Nos saludamos y abrazamos. Pidió un café para mí y nos sentamos frente a frente, solo los dos. En su rostro vi una profunda amargura inusual en él y para animarle conté algunas anécdotas que habíamos vivido juntos. Yo reía, pero el general apenas sonreía. Seguí recordando algunas anécdotas y el general se limitaba a escucharme. Noté que el presidente me escuchaba con interés y parecía recordar su vida como pasa una película rápidamente, diría como el paso de un relámpago. Pero en ese momento llegó el helicóptero trayendo su sombrero desde Capacachi y seguidamente el padre Miki en su relato dice
que a las 9:30 de la mañana el general abordó un coche y se fue a una reunión. Y a tiempo de despedirse desde el coche le dijo en Quechua: Miki ama predicauñauchu, Miki ya no prediques, y luego se fue. Barrientos volvió a la base aérea a las 11 de la mañana, estuvo ausente del aeródromo militar 1 hora y media antes de su viaje a Arque. En ese tiempo, ¿dónde estuvo? ¿Asistió a una reunión familiar o política? Y ahora, señoras y señores, siempre guiándonos por este relato histórico de esta, diría, excelente biografía que hace el abogado cochabambino Tomás Molina Céspedes respecto a que la muerte de Barrientos fue accidente o atentado, ¿qué tal si analizamos el motor nuevo del helicóptero? Porque el helicóptero en el que iba a viajar el presidente de la República era un Hiller H-23 de fabricación norteamericana, que había sido utilizado intensamente durante la guerrilla de 1967. Luego fue reparado adecuadamente para los viajes del presidente. Sobre el estado del helicóptero, el teniente coronel de la Fuerza Aérea de Bolivia, Orlando Requena Soriano, jefe de mantenimiento de helicópteros de la base aérea de Cochabamba, que revisó la nave el 27 de abril antes de su vuelo a Arque, dice: el helicóptero en el que volaba el general Barrientos era de tipo Hiller H-23. Este aparato tenía un motor nuevo con solo 10 horas de vuelo, siendo su límite de 700 horas, garantía que da la fábrica. En síntesis, el motor se encontraba en óptimas condiciones, habiendo sido yo el que revisó el aparato en compañía del suboficial técnico Ángel Claros, horas antes de que fuera el presidente a Arque. El aparato hizo un vuelo de prueba el día sábado 26 de abril, habiéndose elevado a la altura de 18,000 pies, aunque solamente se requieren 15,000 para volar sobre cualquier parte de Bolivia. El día domingo 27 de abril de 1969, el teniente Estíbariz realizó un vuelo hasta Arque llevando consigo material deportivo, acompañado del suboficial Peñaranda, miembro del Cuerpo de Seguridad del presidente. El helicóptero retornó del vuelo sin tener reportaje de falta del aparato al dar parte de novedades. Posteriormente, en la misma nave, conducida por el nombrado teniente Estíbariz, viajaron el presidente y su edecán capitán Leovigildo Orellana hasta la población de Arque. La mañana del 27 de abril de 1969, el helicóptero realizó 2 vuelos a Arque, el primero a las 9 antes meridiano, llegando a destino a las 9:30 más o menos, y el segundo a las 11 de la mañana aproximadamente. En el primer vuelo, el teniente Estíbariz y un miembro del Cuerpo de Seguridad de Barrientos viajaron llevando material deportivo. Y en el segundo vuelo, el presidente, su edecán y el piloto. En cuanto al viaje del presidente, corresponde hacer una aclaración importante. Hasta antes de que Barrientos suba al helicóptero en la base aérea de Cochabamba, se mantuvo firme su itinerario de ir primero a Tacopaya, y todo hace pensar que la decisión de viajar primero a Arque se la tomó dentro del helicóptero y se supone que quien la tomó fue el presidente. Este cambio de ruta tiene una pregunta. ¿Fue por razones de seguridad o por alguna otra razón que tuvo el presidente luego de su reunión de 1 hora y media aproximadamente? Luego, señoras y señores, surge otra pregunta que también, por supuesto, está en esta obra del abogado cochabambino Tomás Molina Céspedes. Dice esta pregunta, o mejor, se formula lo siguiente: ¿quién quedó al cuidado del helicóptero? Barrientos llegó a Arque a las 11:30 de la mañana. La nave aterrizó en la cancha de baloncesto ubicada junto a la línea del ferrocarril, aunque las autoridades de Arque habían preparado para el aterrizaje la cancha de fútbol, ubicada más arriba en las afueras del pueblo, donde actualmente está construida la Escuela Nathaniel Aguirre. Todo el gentío que estaba esperando en la cancha de fútbol corrió abajo hacia la cancha de baloncesto donde aterrizó el helicóptero. A Arque
Llegaron casi simultáneamente el helicóptero y el tren que hacía la ruta Cochabamba-Oruro, y a ello se debe que varios pasajeros del tren lograron tomar algunas fotografías de la llegada del presidente Barrientos a Arque. Don Julio Antezana Claure, por entonces alcalde de Arque y organizador de la visita presidencial, señala que días antes le informaron que el presidente primero viajaría a Tacopaya, por lo que todos supusieron que el presidente llegaría a Arque después del mediodía. Nos encontrábamos en plenos preparativos, dice, cuando nos sorprendió la llegada del helicóptero, antes de tiempo. Nosotros habíamos preparado el lugar de aterrizaje en la cancha de fútbol en la parte alta del pueblo, pero el helicóptero se posó en la de básquet, que está junto a la línea férrea, por lo que todos los que lo esperábamos, unas 2000 personas, tuvimos que correr hasta la estación del ferrocarril para recibir al presidente. Aquel día, el presidente estaba vestido de terno, con corbata y sombrero alón. Las autoridades y pueblo en general lo recibieron a su salida del helicóptero. Allí estaban el alcalde Julio Antezana, el director de la Guardia Provincial, capitán Lucio Quevedo, el párroco del pueblo, reverendo Lucio Paredes, y el subprefecto. Apenas llegado el presidente Arque, todos, autoridades y pueblo, lo acompañaron primero a la plaza principal y después al local de la escuela Kennedy, que ese día debía inaugurarse distante a 400 metros de la cancha de básquet, donde debían realizarse los actos de bienvenida. Junto al presidente subió en dirección al local de la alcaldía su edecán, capitán Leovigildo Orellana. ¿Lo hizo también el piloto? De haberlo hecho, ¿quién quedó al cuidado del helicóptero? Al respecto hay declaraciones contradictorias. El cura del pueblo, Lucio Paredes, señala que el piloto se quedó en la nave, mientras que el teniente Mario Bolívar Vargas, que llegó de Cochabamba junto con el director departamental de tránsito de aquella ciudad, señalaba: luego de salir de la casa donde almorzamos, caí en cuenta que durante la estadía en Arque, nadie, absolutamente nadie, se había quedado a custodiar el helicóptero. Y esto, señoras y señores, también hace alusión en esta obra. Fue publicado en el periódico Los Tiempos en fecha 30 de marzo de 1970. Esto que dice Bolívar es muy grave. De ser evidente que incluso el piloto subió con el séquito en dirección a la alcaldía, lo más probable es que este participó del agasajo preparado por las autoridades en honor del presidente, y durante la hora y media que estuvieron en Arque aceptó tomar algunas copas de cerveza o chicha, tan comunes en este tipo de recepciones, con anfitriones muy pero muy exigentes. Esta posibilidad planteaba dos riesgos. Uno, que al quedar solo el helicóptero en la cancha de básquet pudo haber sido manipulado por una mano criminal. Y dos, que la ingesta de la bebida alcohólica por el piloto pudo alterarle sus sentidos, afectando el manejo correcto de la nave. Sobre el primer punto hay la versión, como se verá más adelante, que la caída del helicóptero se debió a la explosión de una bomba casera colocada en su interior. En cuanto al segundo punto, tenemos la siguiente evidencia. Luego de los discursos, dice Raúl Peña Bravo, el mandatario fue invitado a un almuerzo que, como toda invitación de pueblo, es siempre suculenta y bien rociada de chicha al estilo cochabambino, la bebida bayuna de maíz, y que en Arque se prepara también con huiñapu de trigo, que le da más fuerza y sabor. Los tripulantes del helicóptero, piloto y edecán no dejaron de consumir la buena bebida. También hay otra versión, la de Mariano Baptista Gumucio, que, dicho sea de paso, falleció hace algunos días. Ese día, en efecto, dice Mariano Baptista Gumucio, después de haber asistido a un almuerzo campestre a los que era muy aficionado en la localidad de Arque, abundantemente regado con chicha a la usanza del Valle Cochabambino, Barrientos se remontó en el aire en su helicóptero, pero apenas por contados segundos. Un golpe de viento o el descuido del piloto empujó al vehículo contra unos cables del telégrafo en los que quedaron enredadas las aspas. Sin embargo, estas versiones son totalmente desmentidas por el exalcalde de Arque, señor Julio Antezana Claure, quien categóricamente señala que ese día el piloto del helicóptero, teniente Estíbares, se quedó junto a la nave en la cancha de baloncesto y no subió con la comitiva al lugar de la recepción. Una vez instalada la comitiva en el local de la escuela Kennedy,
Desde uno de sus balcones hablaron el alcalde, el subprefecto y, por supuesto, el presidente René Barrientos Ortuño. Y todos, absolutamente todos los que participaron del acto y vieron a Barrientos, señalan que él se encontraba triste todo el tiempo, cosa extraña en él, y que todo el tiempo miraba de un lado para el otro. El discurso que pronunció en quechua no tuvo la elocuencia que era propia de él. Terminado el acto protocolar de los discursos, entrega de dinero e inauguración de la nueva escuela, todos pasaron al salón municipal donde se sirvió el ágape. Eran las 12:30. A la derecha del presidente se sentó el mayor Guido de Ugarte y a la izquierda el cura Lucio Paredes. El plato ofrecido en el banquete fue jacalagua y lechón, preparado por la señora Felicidad Vázquez de Antesana, que el presidente Barrientos comió en poca cantidad, pensando tal vez en la recepción que le esperaba en Tacopaya. Autoridades y pueblo ofrecieron chicha y cerveza a los invitados y el presidente solo aceptó servirse un vaso de cerveza que vivió o que se sirvió mejor con total desgano. Barrientos bebió el contenido de la copa hasta agotarlo y luego de poner la copa vacía sobre la mesa, se paró súbitamente y dijo: «Vámonos». Eran cerca de las 13, 1 de la tarde. Muchos recién estaban comenzando a servirse el plato y tuvieron que salir con el presidente en dirección a la estación del ferrocarril, donde estaba el helicóptero. El primero en ingresar a la nave fue el capitán Leo Vigildo Orellana, después Barrientos y por último el piloto capitán Estíbaliz. La expectación era general, todo el pueblo de Arque estaba reunido en torno al helicóptero. Para unos eran las 13:10, 1:10 de la tarde, y para otros las 13:25, 1:25 de la tarde, cuando el helicóptero se elevó con dirección a Tacopaya. Muchos de los allí presentes por primera vez veían el vuelo de un helicóptero. Para la gente humilde de aquella población alejada, la llegada y partida de la nave fue un espectáculo imperdible. Todos siguieron con la vista el vuelo de la nave. Luego, señoras y señores de Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Fran Fernández, esta obra, Accidente o Atentado, del abogado cochabambino Tomás Molina Céspedes, ingresa al capítulo que se titula Humo en el helicóptero. El día era de una luminosidad total, no había una sola nube en el horizonte y tampoco soplaba el viento. Un paisaje tranquilo parecido al de una postal rodeado de inmensas montañas. La nave alcanzó altura considerable y cuando se encontraba exactamente en el lugar de la garganta de Mollini, a 1,5 kilómetros del lugar donde se estrecha el cañadón y cruza el cable telegráfico, en un costado de la nave apareció una llamarada con humo y el helicóptero se desplomó instantáneamente, chocando con el lecho del río y explotando. La señora Blanca Murillo Mérida, vecina por entonces de Arque y testigo presencial del suceso, a quien entrevistamos, nos dijo: el helicóptero se elevó considerablemente a altura y cuando se encontraba en la quebrada de Molini, exactamente sobre el hilo telegráfico, apareció una llamarada en su costado y se precipitó como un juguete. Esta versión es corroborada por el cura Lucio Paredes, que como tenemos señalado era párroco de Arque en aquella oportunidad, quien en el ensayo Accidente en Arque del contraalmirante José Vargas Valenzuela aparece con esta declaración. Luego de arder el helicóptero por un rato en el aire, posiblemente atrapado por los cables, cayó al suelo como una bomba ardiente. Todos corrimos al lugar en que algunos me tomaron la delantera, posiblemente por el peso de mis años, de mi cuerpo o de mi sotana. Lo que significa que luego de la explosión o el humo aparecido en un costado del helicóptero en vuelo, la nave ardió brevemente, estando aún en el aire, antes de caer a tierra, según testimonio del siervo de Dios. Esta versión es corroborada por otros testigos presenciales del hecho, como veremos más adelante. Se enredó en los patines. Es el título de otra parte, de otro capítulo de este relato de accidente o atentado en la muerte de Barrientos.
El alcalde don Julio Antezana Claure, como tenemos señalado, fue la autoridad que invitó al general Barrientos Ortuño a Arque. A más de 40 años, bueno, esta fecha, estos años, están prácticamente contados hasta el 2008, fecha en la que este libro salió a la luz pública. Y hoy, como les dije al iniciar el programa, ya son 61 años que se cumplen cabalmente, hoy 27 de abril del año 2026. Pero siguiendo la línea de la biografía que estamos dando lectura, a 40 años del trágico suceso, con lágrimas en los ojos, aún dolido por la desaparición de tan querido líder, señala que él acompañó al general hasta el mismo helicóptero y que ni bien alzó vuelo la nave, ingresó rápidamente a la oficina del ferrocarril para transmitir a Tacopaya que el helicóptero ya estaba en vuelo. Me encontraba, dice, dando instrucciones al telegrafista Virgilio Morales, cuando desde afuera escuché gritos. ¡Ha caído, ha caído! Salí de inmediato y vi que toda la gente corría en dirección a la quebrada de Mollín. Y lo primero que veo allá en la quebrada es una inmensa columna de humo que me inmoviliza de espanto, incredulidad y dolor. Pasado el aturdimiento, yo también corro en dirección a la quebrada y en el lugar del hecho me entero que los patines del helicóptero se habían enredado en el cable telegráfico, causando la tragedia. Interrogado sobre si lo ocurrido en la quebrada de Arque fue un accidente o atentado, don Julio Antezana responde categóricamente que fue un accidente. Y en este punto, señoras y señores, es oportuno señalar que el señor Julio Antezana Claure, alcalde de Arque, en el momento de la tragedia y testigo presencial del hecho, señala que el cable tenía una gran curvatura, textualmente panza, cuya parte baja estaba a 14 y a lo mucho 15 metros de altura sobre el lecho del río. Asimismo, señala categóricamente que la causa del accidente fue que los patines del helicóptero se enredaron en el cable telegráfico. ¿Y cómo recibió, señoras y señores, la noticia Alfredo Bando Candia? Y lo cierto es de que esa caída estrepitosa del helicóptero sonó en toda Bolivia como la poderosa explosión de una bomba. La noticia fue transmitida a Tacopaya desde la estación del ferrocarril de Arque, recibiéndola el jefe de la estación del ferrocarril de Tacopaya, quien la difundió a toda Bolivia. Y la primera estación de radio en dar la mala nueva fue Radio Cóndor de Oruro. Eran las 2 de la tarde y a esa hora estaban por comenzar muchos partidos de fútbol en distintos escenarios deportivos del país, cuando la gente por los altavoces se enteró de la tragedia. Los partidos se suspendieron y la gente llorosa no salía de su estupor. La muerte de Barrientos, dice Augusto Guzmán, circuló por todo el país como una descarga eléctrica. Asombro y consternación en todas las poblaciones grandes y pequeñas causó la muerte de esa personalidad gallarda y espectacular. Los campesinos beneficiados de su longanimidad o tarate, esos a quienes les había dado todo a manos llenas sin pedirles nada, ni siquiera gratitud, quedaron estupefactos como ante un eclipse en la mitad del día sobre los soleados surcos de la labranza. La muerte de Barrientos fue repentina, como un terremoto que derrumbó todo lo que se tenía preparado para el 1 de mayo, tanto por el gobierno como por los opositores. Ese mismo día, Obando conoció la noticia en los Estados Unidos, donde se encontraba uno de sus ayudantes más eficaces, le pasó la noticia desde Cochabamba a través de un aparato de radio aficionado. Hasta ahí, señoras y señores, esa parte importante de la tragedia de Arque. Hubo humo en el helicóptero, se enredó en los patines, el presidente prácticamente pocos minutos antes de la tragedia, en ese acto de inauguración de la escuela Kennedy en Arque, estaba muy triste, ni siquiera tomó con muchas ganas el vaso de chicha, de cerveza y ese galante y culinario plato que le habían preparado. De verdad estaba ya adivinando lo que sucedió. Así ocurrió la tragedia de Arque. Pero enseguida, señoras y señores, también vamos a referirnos qué es lo que ocurrió posteriormente con la viuda del general René Barrientos Ortuño y cuando ya estaba ejerciendo el cargo de presidente, el vicepresidente que tenía el general Barrientos,
y que era el abogado Luis Adolfo Siles Salinas. Estamos presentando Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy en el programa, en este 27 de abril, estamos recordando ese día de tragedia que enlutó a toda Bolivia, ese 29 de abril de 1969. Ya han transcurrido 61 años de aquel luctuoso día y la muerte del general René Barrientos Ortuño se sintió prácticamente en todo el país. Pero cuando un presidente cae del poder por un golpe de Estado, como era ya una vieja costumbre en Bolivia, o cuando un presidente fallece, como fue el caso de Barrientos Ortuño, no solamente el argot popular, no solamente la curiosidad de la gente, sino sobre todo los hechos que están inmersos en papeles, en documentos y hasta en expedientes, son los que determinan, o mejor, formulan muchas preguntas, como esta, por ejemplo, que todo el mundo se preguntaba después que murió Barrientos y que inclusive años después fue todavía objeto o motivo de polémicas. ¿A cuánto ascendía el patrimonio del general René Barrientos Ortuño? Es una pregunta que estuvo inmersa en juicios de carácter civil llevados a cabo en la ciudad de Cochabamba. Pero debo decirles que esta obra de la que estamos extrayendo todos estos pasajes históricos y que ha escrito Tomás Molina Céspedes, un destacado abogado cochabambino, comenzando por decir, en palabras de Augusto Cuadro Sánchez, la cosa pública es de quien detenta el poder. Hubo disputa por la herencia. Después de la muerte de Barrientos, se conoció el patrimonio de este, gracias a la grandísima disputa de bienes que se suscitó entre algunos de sus herederos. Este libro, en la página 339, dice: a 40 años de su muerte aún se litiga entre estos un juicio por casi 14 millones de dólares, eso dice la historia, en el juzgado segundo de partido en lo civil de la ciudad de Cochabamba. Y la lista de bienes que se atribuye a Barrientos es inmensa. Esa lista remozada cursa en el mencionado proceso iniciado el año 2002. Sin embargo, en un libro escrito en 1982, o sea, hace muchos años atrás, la lista de bienes a la sucesión de Barrientos también es bastante rica, la misma que fue obtenida de otros procesos en los que se vieron enfrentados los herederos de Barrientos. Y evidentemente, señoras y señores, de acuerdo a la fortuna, según Peña Bravo, él pasó a transcribir, y de lo cual también fue parte Tomás Molina Céspedes, la fortuna del general Barrientos, del libro Hechos y Dichos del general Barrientos, que escribió Raúl Peña Bravo. Y esta, digamos, es la parte negativa. Por eso les decía, los gobiernos siempre tienen altos y bajos, luces y sombras. No todo es color de rosa, no todo es taza de leche, porque muchos a veces piensan que la vida de un presidente, que el patrimonio de un presidente siempre fue obtenida con sus ingresos, pero este no fue el caso de René Barrientos Ortuño, y se lo digo con todo respeto. Esta obra dice: Barrientos manejaba discrecionalmente la economía nacional y de sus diversas instituciones. No había una Contraloría totalmente estructurada, a pesar de que la misma comenzó a funcionar en los años 30. Peor, había una ley SAPCO, a pesar de que Barrientos en su segundo mandato ya era un presidente constitucional, y a pesar de que durante su mandato se aprobó la Constitución Política del Estado de 1967, pero a pesar de todo eso, Barrientos manejaba de manera discrecional la economía nacional. Por ejemplo, dice esta obra, cuando requería dinero, que lo requería siempre, acudía a la alcaldía, al Ministerio de Hacienda, a la aduana y otras entidades. En una oportunidad, para pagar sueldos a la administración, demandó a la Caja de Jubilaciones Militares 500 millones de pesos bolivianos con ofertas que pagaría el préstamo en plazos, pero nunca los devolvió. Barrientos hacía los negocios del Estado a título personal. Por ejemplo, el Palacio de Gobierno tenía numerosos automóviles de lujo modernos, varios de ellos de aquella época, y muchos de ellos, reitero, marca Mercedes-Benz, automóviles muy lujosos de industria alemana.
Cuando falleció Barrientos, el nuevo presidente, es decir, Luis Adolfo Siles Salinas, los comenzó a usar. Pero ocurrió que una tarde el nuevo mandatario, al terminar la jornada, es decir, el vicepresidente Siles Salinas, pidió un automóvil para recogerse a su domicilio. Y grande fue su sorpresa cuando se le comunicó que los automóviles habían sido retirados por la viuda de Barrientos, ya que los vehículos habían sido comprados a nombre de René Barrientos, como constaba en los documentos que fueron presentados. Es decir, que Barrientos Ortuño no compraba los vehículos para el Estado boliviano, sino los compraba para él, así como René Barrientos Ortuño. El presidente Siles, después de escuchar ese relato, mantuvo la serenidad y no se inmutó. Pero no tenía vehículo para trasladarse a su domicilio. Estuvo a punto de hacerlo en un taxi, pero superó la dificultad por la amabilidad de uno de sus ministros. Los automóviles oficiales, dice este relato, quedaron en propiedad de una viuda de Barrientos, pero además un otro automóvil pasó a poder de esta. Se trataba de un vehículo blindado Mercedes-Benz que había ordenado Barrientos también a su nombre para uso de seguridad. Cuando murió René Barrientos Ortuño, el vehículo estaba en tránsito de Matarani a La Paz, y en esas circunstancias el vehículo pasó de manos de la viuda, ya que estaba inscrito a nombre del general desaparecido. Es conocido que el general Barrientos no tenía riquezas antes de 1964, es decir, antes del golpe de Estado del 4 de noviembre de aquel año. Pero, a su muerte, sus herederos se disputaron una extraordinaria fortuna, y la lista de los bienes dejados por el general es notable, y debemos decirles que hay en total 31 bienes, y se los voy a dar lectura, señoras y señores, aquí en Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Primero, lote con 3 casas en Calacoto, lote de 600 metros cuadrados en Irpavi, lote de 12.000 metros en Chulumani, casas y terreno en calle Tupajamaru, Calacala, Cochabamba, de 2.126 metros cuadrados. Otro lote de 2.390 metros cuadrados y una casa en la misma calle de Calacala en la ciudad de Cochabamba. 2 casas y 2 terrenos en la plaza 14 de septiembre de Cochabamba. Lote en Colcapirgua, Quillacollo, Cochabamba, con 1.557 metros cuadrados. Casa y terrenos, 2 construcciones y piscina en el kilómetro 7 a Quillacollo, extensión de 2 hectáreas. Casa en la calle 25 de Mayo de la ciudad de Cochabamba, radioemisora San Rafael de Cochabamba, casa, construcciones y terrenos sobre 3.157 metros cuadrados en la avenida Circunvalación en la antigua Santa Cruz de la Sierra. Inmueble rústico denominado El Bajío de 40.000 metros cuadrados en Santa Cruz. Estancia ganadera Los Reyes en San Borja, Beni. Pagó al contado 300.000 pesos bolivianos. Anticrético de $8.000 por un departamento en la Florida, La Paz. Contrato de arras por 20.000 pesos bolivianos sobre un inmueble situado en Obrajes, La Paz. Una avioneta Cessna tasada en $350.000. Un helicóptero tasado en $200.000. Propiedad rústica en Caranavi, La Paz. Tractor Skoda en Cochabamba tasado en $32.516. 2 Jeeps Land Rover en Cochabamba. Vagoneta Volkswagen en Cochabamba. Automóvil Chevrolet 1967 de lujo en Cochabamba. Mercedes-Benz azul recién llegado en La Paz. 2 automóviles Volkswagen en La Paz. Un automóvil Mercedes-Benz rojo en La Paz. Un automóvil blindado recién llegado tasado en $50.000 en La Paz. 3 Jeep Land Rover en Santa Cruz. Un camión de 10 toneladas en Santa Cruz. Cuenta corriente en Banco de Estados Unidos. Cuenta corriente en bancos de Suiza. Imprenta y editorial 16 de julio en la ciudad de Cochabamba. Y también se sabe, señoras y señores, que Barrientos tuvo otros bienes. Eso es de verdad increíble, es lo que nos señala la historia. Y para concluir, voy a también relatar, siempre basándome en la obra de Tomás Molina Céspedes, la anécdota de los automóviles presidenciales comprados a nombre de Barrientos. El automóvil rojo. En julio de 1969, dice, asistí a una reunión de cumpleaños de Ramón Rada Velasco en la ciudad de La Paz. Y al ingresar a la casa, o a la casa mejor,
Me fijé en un automóvil rojo nuevo estacionado en la puerta y por curiosidad pregunté a quienes estaban a mi lado, ¿de quién es? Y me respondieron, de la Presidencia de la República. Cuando entré a la sala de estar encontré un grupo de amigos, entre ellos Luis Adolfo Siles Salinas, sucesor constitucional de Barrientos. Después de un rato y a mi pregunta del por qué del color rojo en un automóvil presidencial, Siles nos contó a los reunidos la siguiente curiosa historia sobre el comportamiento de Barriento respecto a los bienes del Estado. Dijo Luis Adolfo Siles Salinas, hace poco me quedé en el palacio hasta las 11 de la noche o algo más, conversando con un amigo. Y cuando terminamos decidí que fuera transportado a su domicilio en uno de los automóviles de la presidencia. Llamé al edecán de servicio y le di la orden correspondiente. Pero grande fue mi sorpresa cuando éste me informó que la presidencia de la República no tenía ningún vehículo, pues la viuda del general Barrientos, Rosemary Galindo, al anochecer y con ayuda de un grupo de choferes, había retirado y trasladado al lugar desconocido los 11 que hasta ese momento se creía que pertenecían a la presidencia, incluyendo los dos blindados, y afirmando la viuda que todos le pertenecían por haber sido de propiedad de su esposo, René Barrientos Ortuño, recientemente fallecido. Mi amigo y yo tuvimos que tomar un taxi para regresar a nuestras casas y averiguadas las cosas al día siguiente, resultó que los vehículos de la Presidencia de la República todos habían sido comprados con dinero de la Presidencia, pero a nombre del general. Por no disponer de vehículo, dispuse la compra de una en el mercado, no había más que el automóvil rojo que estoy usando. Y a los pocos días, dice, me visitó en Palacio la viuda del general René Barrientos para reclamar el pago de la tercera cuota vencida del precio del avión que se decía presidencial. Rechacé el pedido con la mayor delicadeza posible por haber sido informado que tal avión también estaba a nombre del general Barrientos y no de la presidencia de la República de Bolivia. Y en esa oportunidad, la señora Galindo de Barrientos no me dijo nada respecto a los automóviles que se los había llevado. Y Rosemary Galindo de Barrientos se quedó con los 11 automóviles de la presidencia y dispuso de ellos libre e impunemente. Finalmente, amigas y amigos de Facetas, aquí en nuestro canal de YouTube, lo que recibía con una mano, lo repartía con la otra. Así dijo, ¿quién? Don Fernando Díez de Medina, que fue secretario privado del presidente Barrientos, no fue ajeno a los comentarios sobre la fortuna del presidente que circularon después de la muerte. Por ello, en su libro El General del Pueblo, se refirió a este tema de la siguiente manera. Otro cargo vilmente explotado por los difamadores afirma que el general manejó mucho dinero del fisco y el sector privado a su antojo. Y según Fernando Díez de Medina, eso no era cierto. Cuando el presidente Barrientos dispuso fondos fiscales, lo hizo invariablemente por los canales legales que lo facultaban para aquello. Recibió muchas donaciones de amigos y ayudas de carácter particular de admiradores, tanto para su campaña electoral como en todo el tiempo que gobernó. Las gentes sabían que el general no atesoraba para sí, sino que lo que recibía con una mano lo repartía con la otra. Y la fábula perversa de que el general habría dejado una cuantiosa fortuna es simplemente eso, una fábula. Dejó algunos bienes, como los deja cualquier ciudadano a su esposa e hijos, en cantidad muchísimo menor a la que atribuían los murmuradores. Estas, señoras y señores, son versiones que existen sobre la fortuna que dejó el general Barrientos a sus herederos. ¿Será cierto o será verdad? No sabemos. Pero lo cierto es de que, de acuerdo a la obra de Tomás Molina Céspedes, Barrientos, accidente o atentado, solamente el tiempo lo dirá y la conciencia de aquellas personas que tuvieron relación con esto. Quizás la mayoría de ellas ya no está en este mundo, ya han fallecido, pero es posible que hayan todavía algunas personas que tengan su propia, no conciencia, sino su propio concepto, comentario respecto de lo que aconteció en la vida de Barrientos. Hoy simplemente nosotros, en la última parte de este programa, hemos hecho conocer toda esa invariable historia del patrimonio del general Barrientos. Pero lo más importante para nosotros fue que en este 27 de abril del año 2026, gracias a Tomás Molina Céspedes, hemos recordado
ese día luctuoso en que cerca a la 1:30 de la tarde en Arque perdió la vida el general del pueblo, René Barrientos Ortuño, presidente de Bolivia. Murió en un accidente o quizás en un atentado de helicóptero. Espero, señoras y señores, que con ese relato que he brindado a través de este programa, muchos que quizás ya tienen arriba de los 80 años y que sé que ven este programa, la juventud y las personas menores de 60 o 50 años también se interioricen, por supuesto que me imagino que son pocos, pero se interioricen de que esto también es parte de la historia de Bolivia y que siendo parte de la historia de Bolivia, tiene que ayudarnos a comprender que no existe en Bolivia un solo presidente, porque primero los presidentes son seres humanos, no existe un solo presidente del cual se diga que fue totalmente honesto y que a pesar de sus obras, de sus grandes realizaciones políticas, etcétera, que hizo, era un ángel. Eso no es cierto. Es preferible acercarnos a la verdad porque este tipo de manifestaciones hacen que la historia de Bolivia esté siempre plagada de contradicciones, de lo blanco, de lo negro, en fin, de todo un poco. En un próximo programa vamos también a hacer conocer otras particularidades, pero no solo del general René Barrientos Ortuño, porque en este momento recuerdo, la memoria es frágil en el ser humano, que está pendiente, y lo voy a cumplir, hacer conocer también la parte negativa, los bajos, los momentos muy especiales que tuvieron Juan Lechino Kendo, Hugo Banzer Suárez y Víctor Paz Extensor, entre otros. Es también, o es más bien, esa una de las finalidades que tiene este programa, Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento porque sabemos que quienes siguen este programa de redes sociales están siempre atentos a que las facetas estén en todas y cada una de las partes, no solamente de Bolivia. Por eso decimos siempre facetas, porque estamos donde otros no están. Gracias, amigas y amigos. Hasta la próxima. Permiso.